palabra del Señor. Les voy a invitar que busquen en Lucas capítulo 15. Lucas es el evangelio escrito por el médico amado, compañero del apóstol Pablo, un hombre que seguramente usó su capacidad académica, intelectual como médico para investigar y dejarnos registros de las palabras del Señor Jesucristo, aunque él no fue uno de los apóstoles que anduvo cerca del maestro, así que le tocó investigar y se ve que investigó muy bien. Les voy a leer los primeros 10 versículos. Lucas capítulo 15. Dice así en el nombre del Señor Jesús. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola, diciendo: ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: Gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Padre, ayúdanos para que juntos con tu iglesia, tu pueblo, tu familia, mis hermanos, tus siervos, líderes en esta congregación, podamos descubrir los tesoros de este pasaje bíblico. Porque no cabe duda que si inspiraste esta palabra, es para que hubiera una revelación cada vez que se lea y que se trate de interpretar. Te ruego, Padre, que así sea en el nombre precioso de Jesús. Amén. Pueden sentarse, pueden sentirse, siéntanse cómodos. Gracias a nuestros hermanos que dirigen la alabanza y que tienen esa actitud de esperarse un momento yo creo que por si el predicador se le ocurre echarse un palomazo, ¿verdad? Pero como yo no canto, entonces yo nada más predico, pero de todas maneras le agradezco ese respaldo. El amor paternal de Dios, de eso quiero compartirles esta noche. El amor paternal de Dios, es decir, el amor de Dios como Padre. Dice que en este capítulo hay 3 historias. Entonces yo quiero introducir el tema porque quiero tocar y enfatizar más en el amor de Dios que en lo que se había perdido. Y vamos a entrar, miren, el capítulo 15, lo que ya leí, si ustedes observan bien el texto,
dice que se acercaban a Jesús todos los publicanos, es decir, los gentiles, pues. La Biblia está llena de contrastes y a mí me gusta compartir cuando noto esos contrastes. Hay un gran contraste entre los gentiles y los judíos. En ese tiempo, bueno, identificado más como la secta de los fariseos, los intelectuales, los teólogos de ese tiempo, los religiosos, los que creían que estaban bien, esos que dicen, no sé si usando un psicoanálisis, no sé, pues, o principios religiosos o bíblicos, o por alguna fantasía que de repente aparece en la mente de aquellos que creen que son los consentidos de Dios. Entonces, que por lo general siempre terminan diciendo, tú estás mal, yo sí estoy bien. Entonces, estos contrastes nos dan una idea de la tendencia que tiene el ser humano de querer, cuando menos aparentar, estar mejor que los demás. Y más cuando se usa la religión o la espiritualidad. Es mucho más fácil juzgar a los demás cuando llevamos una vida práctica de oración, de ayuno, de reuniones. Por lo general, quien cree que estar más cerca de Dios, como que de repente tiene o siente el derecho o cree tener el derecho de poder juzgar a los demás. Mire, ¿por qué lo digo? Mientras los publicanos, los pecadores, en otras palabras, los gentiles, se acercaban para oír a Jesús, los fariseos y los escribas murmuraban. Pero no crean que murmuraban de los gentiles, no murmuraban de los pecadores, murmuraban de Jesús. Qué impresionante, hermano, qué atrevimiento, que a veces con un tantito nivel de conocimiento uno se atreva a juzgar al maestro. Es impresionante eso. Sí, ¿me están siguiendo? Ah, bueno, yo sé que sí. Y los fariseos, los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. No sabían, no entendían, estaban cegados que el Señor Jesucristo, de acuerdo a Lucas 19:10, había venido para buscar y salvar exactamente eso, lo que se había perdido. No habían entendido que los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No habían entendido que desde el Génesis hasta Malaquías, y ahora nosotros desde Mateo al Apocalipsis, no hay un texto en la Biblia, en sus 66 libros, donde aparezca algo que diga que el Señor vino a buscar a los justos. No lo hay. Todo el esfuerzo que hizo el Señor Jesucristo es para tener una relación personal y que el pecador finalmente tuviera una experiencia de transformación desde la mente, las emociones, el corazón y la voluntad, y de llevarlo desde abajo a niveles tan altos para ponerlo en una posición al lado del Señor, con posesiones o riquezas abundantes que corresponden al cielo. Ellos no entendían eso. Y entonces, fíjense, a veces lo que sigue el versículo 3 en adelante, les voy a tomar esta agüita. ¿Es para mí? Ok. De todas maneras me sentí así como pedirle, hermano, no va a ser que me exponga robándome algo que no es mío. Permítame.
Ay, gracias, hermano, gracias. Entonces viene el Señor y les refiere una parábola diciendo, fíjense, noten el lenguaje del maestro. Vamos a detenerlo un poquitito ahí. Todavía estoy en la introducción, porque quiero establecer la base para que lo demás nos quede mucho claro, muy entendido. ¿Qué hombre de ustedes? El Señor le hace una pregunta, no a los gentiles, no a los pecadores. Le hace una pregunta a los fariseos y escribas. En otras palabras, el Señor no le hace pregunta a los perdidos. Le hace una pregunta a los que se consideraban salvos. Eso me hace recordar aquella crítica que le hicieron al Señor por haber hecho un bien en día de reposo. Y que el Señor dijo, a ver, si un buey se cae en el hoyo en día de reposo, ¿lo rescatan, sí o no? No, pues sí. ¿Quién vale más, un buey o una persona? Entonces viene el Señor y le dice, a ver, entre ustedes que me están juzgando, esa es la idea, entre ustedes que me están valorando, entre ustedes que creen que yo estoy mal y ustedes están bien, les voy a hacer una pregunta. ¿Quién de ustedes, qué hombre de ustedes, fíjense, o de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas? Ese sí es condicional, la posibilidad, pues. No está diciendo que a este hombre se le perdió una oveja, no. El Señor está diciendo que si a un hombre de ese grupo de juzgadores se le llegara a perder una de esas 100 ovejas, y él luego viene y le dice, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla. Una pregunta retórica, es decir, una pregunta donde la respuesta es obvia y donde la gente no tiene argumento. Eso es para reflexionar. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, gozoso. Al llegar a la casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Esto está impresionante. Con razón dice la Biblia que puesto el gozo delante de él, lo llevó a la cruz del Calvario, porque el Señor se goza con el perdido, y más cuando el perdido se acerca para oírlo, y más cuando el perdido valora la palabra de Dios, hermano. Sí, porque el perdido valora la palabra de Dios, hermano. El que cree que es salvo y que conoce un poquito de las escrituras, ese juzga el mensaje. Me da la impresión, hermano, que no estoy hablando al aire. Y tampoco tengo espíritu de discernimiento, no, hermano, ni de sospecha siquiera. Pero en un grupo tan grande como este, capaz que hay alguien que ya conociendo un poquito las escrituras me está juzgando. En lugar de tener la actitud de oír, me está viendo a ver en dónde me casa. Yo te invito que cada vez que oigas la palabra de Dios te acerques para oírla. Para oírla. Porque la fe se produce y viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios, hermano. Y entonces es cuando tú desarrollas ese sentido de creer para ver y no ver para creer. Cuando la palabra te produce eso, hermano.
y hacemos lo que hace Dios, llamar las cosas que no son como si fueran. Pero miren, vamos adelante. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde otra vez, hermano? Está diciendo él que si una mujer tiene 10 dracmas, 10 monedas, pierde una, ¿qué hace? Bueno, la busca hasta encontrarla, y hace lo mismo como el hombre si perdiera una oveja, y invita a sus vecinos y también se goza y hace fiesta, hay celebración. Pero fíjese, nomás para repetir los versículos 7 y 10. Aquí el Señor ya no está diciendo que hay una posibilidad. No. Les dice lo que ya les comenté, y luego con una frase enfática, mire lo que dice el 7. Os digo, fíjese, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Esa no es una posibilidad, es una declaración enfática, dichas por los labios del Maestro. Nos está dando la seguridad que esos perdidos, hermano, le producen a Dios el mayor gozo. Y no solamente a Dios, hermano, sino a todo su séquito, todo su ejército angelical. Se goza con tan solo un pecador arrepentido acá en la tierra. ¿Cómo ven, hermanos? No te pongas celoso. No te pongas celoso, hermanos, pero fíjese el contraste de cómo trataba Dios a los fariseos, bueno, el Señor Jesucristo, ¿verdad? En comparación del trato que Él le daba a los gentiles, a los pecadores. A los fariseos no los bajó de panteones blanqueados, no los bajó de hipócritas, hermano, pero a los pecadores, a los que no se querían ni acercar, hermano, su trato fue con un sentido humano impresionante. No religioso, con un sentido humano. Nos demostró que era 100% hombre, amable, afable, tierno, hermano, sin sentido de condenación. Por eso los pecadores, hermanos, lo amaron, le sirvieron. Allí en Lucas capítulo 8 tenemos una lista de mujeres que servían al Maestro con sus bienes, y cuando describe la condición de estas mujeres, había una ahí, una mujer de donde habían salido 7 demonios, pero que ahora, hermanos, con un corazón agradecido porque sus pecados eran muchos y todos les fueron perdonados, y fue además liberada de demonios, no dejó de amarlo, hermano. Y el Señor correspondía a ese trato. Oiga, Pastor Sergio, fíjese que me estoy yendo con otro enfoque. Posiblemente tenga que regresar en otro año, y les comparto el amor paternal de Dios. Voy a ser sensible en lo que Dios me está guiando. Posiblemente sea la necesidad de la iglesia, porque Dios conoce la necesidad de su pueblo, hermanos. Yo nada más soy el instrumento. No crea que yo traigo buenas intenciones, tampoco malas. No soy tan bueno como parezco, pero tampoco soy tan malo como parezco. La buena intención viene de Dios. Él es la fuente, Él es la intención buena, y Él me puede usar para darles un mensaje bueno, que sea para edificación. ¿Está bien? Ok. Y en el 10 dice, hablando ya de la mujer, pero dice el 10: así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Lo que está diciendo el Señor: mira, mientras ustedes me juzgan, y voy a aclarar algo,
siento la necesidad de aclarar. Noten la palabra y la manera como yo voy entretejiendo este mensaje, pero no se sientan aludidos. No. Ustedes valoren al Señor, cómo se empieza a relacionar con los pecadores y se empieza a generar un gozo. Y yo creo que las palabras del Señor estaban llenas de amor, llenas de alegría. Parecen reproche, y sí, cierto, pero hasta el reproche suena a gusto. Hasta el reproche nos sabe bien, hermanos, porque nos redirecciona para tener mejores actitudes, sobre todo frente a la palabra de Dios y frente a personas que parece que no merecieran el trato como Dios se los da. Pero pues así trabaja Dios, hermano. Así trabaja Dios. Y si Dios es así, Él quiere que nosotros seamos también así con los demás. Si Dios trata bien a los pecadores, bueno, cuando menos dice la Biblia que el Hijo hace lo que ve hacer al Padre. Y si el Padre trata así a los pecadores, cuando menos nosotros, los que nos consideramos sus hijos, tenemos que hacer exactamente lo que Él hace, como Él lo hace. Así que estos reproches del Señor, yo sí los considero llenos de ternura, llenos de amor. No los está menospreciando, está tratando de hacerlos reaccionar para que se alineen al corazón de Dios, al corazón paternal de Dios. Y luego miren, versículo 11, aquí está lo interesante. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. Fíjense que las parábolas son comparaciones. Por cierto, cada vez que usted encuentre una parábola, la va a identificar. Si usted analiza el capítulo 13 de Mateo, donde hay varias parábolas, usted se va a dar cuenta que una parábola incluye la palabra como, de comparación, o semejante a. El reino de Dios es semejante a, o es como. Las metáforas son diferentes. Las metáforas son más directas. El Señor dice, yo soy la vid verdadera, no dice yo soy como la vid verdadera. Y eso hace la diferencia. Ese pequeño detalle. Cuando usted encuentre que el reino de los cielos es como una red, como o semejante a, no se turbe, ahí está hablando usted de una parábola. Pero cuando ya el Señor dice yo soy la luz, o cuando dice ustedes son la sal, esa es una metáfora. Aquí fíjese, el sentido de esta forma o estas figuras del lenguaje que usa el Señor es mostrar una historia familiar, una historia cotidiana o algo de la vida común, pero que encierran sentidos espirituales que en la altivez y la soberbia teológica de los fariseos y los escribas no lo encuentran, porque el lenguaje es sencillo, básico, elemental, y no miraban el sentido espiritual. Y esta noche yo los quiero llevar a eso, a descubrir el sentido espiritual de estas parábolas, lo que representan, pues. Un hombre tenía 2 hijos, y yo podría decir hoy, un hombre bueno tenía 2 hijos malos, hermano. Un hombre bueno tenía 2 hijos malos. Uno era tan malo que traía unos trastornos mentales que se le ocurrió pedir la herencia antes de que el padre muriera. Ese estaba mal de la cabeza, hermano.
Y tan mal estaba que una vez que recibió lo que le correspondía, se fue rápido a malgastar todo y a vivir perdidamente. El hijo menor. Pero el hijo mayor, ese también estaba enfermo, estaba mal y estaba peor. Porque ese estaba enfermo del corazón. Y aquí encuentro el sentido espiritual. El hijo menor representa a los perdidos, a los pecadores, a los gentiles, mientras el hijo mayor representa a los fariseos, a los que se creían la crema innata de ese tiempo, los pesos pesados del conocimiento bíblico, pero con un corazón amargado, con un corazón, ya saben ustedes cómo, ¿verdad? Para no ser tan descriptivo. ¿Se dan cuenta? En una de esas el hijo menor, muy mal de la cabeza, pero volvió en sí. Se puso cuerdo. Algo le pasó aquí, no sé qué, cuál de las glándulas que tenemos en el cerebro le funcionó y se acordó, se le activó su memoria antigua por encima de la memoria presente y dijo: allá en la casa de mi padre hay abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. Me voy a levantar y le voy a decir: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de que me llames hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Hermano, esto se lo estoy citando porque es una historia muy conocida. Sí, lo dije bien, ¿verdad? Que usted sabe, para no ir versículo por versículo ya. Entonces, vuelve en sí. Ya saben ustedes cómo volvió en sí. Pero miren el versículo 20. Vamos pues, ayúdenme a entrar. Ah, caray, qué rápido se fue el tiempo. Pero ya una vez que establecí la base, vamos a lo práctico. Vamos a lo práctico, miren. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Definitivamente esto representa al Padre Celestial. Ese es el sentido espiritual, hermanos. Pero vamos a ver entonces qué podemos sacar de aquí y aplicarlo. El amor paternal de Dios es un amor que tiene profundidad. El amor de Dios, hermano, nace desde lo más profundo del corazón de Él. Y lo podemos ver a través de la creación, pero yo me quiero enfocar cómo se ve el amor de Dios a través de las Escrituras. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y desde la historia bíblica, la geografía bíblica, personajes bíblicos, eventos bíblicos, porque eso es la historia. La historia tiene 3 elementos básicos: un lugar, un evento y un personaje. Pues el amor de Dios se ve en todo ese proceso. Nace en el corazón de Él. Y como un río, hermanos, que serpentea por la geografía bíblica, la historia bíblica, y por cada texto de las Escrituras, va recorriendo hasta desembocar en el corazón del hombre. Esa es la razón por la que nosotros estamos aquí, porque Dios mostró su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros. Y por eso es que ahora le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Romanos 5:5. Este amor es profundo, pero también es expresivo, hermanos.
Corre el hombre, lo abraza y lo besa. ¿Qué les parece, hermano? Que solamente tuviéramos parte de Juan 3:16 y que nos dijera: de tal manera amó Dios al mundo, pero sin hacer nada por nosotros. Pero cuando vemos el texto, la expresión del amor de Dios, el texto dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y de paso les digo, hermanos, esa vida eterna no la están esperando, no la estemos esperando después de la muerte o cuando el Señor venga. La vida eterna significa vida plena, vida abundante, vida con paz, vida con felicidad. Y es una vida que se vive en el presente, hermanos. De repente, hermano, el cristiano, yo no sé por qué, de quién nos metió esa idea que vamos a gozar la vida eterna hasta que nos vayamos al cielo o en algún otro lugar. No, la vida eterna del cristiano es una vida plena en el presente, en el trabajo, en la casa, en abundancia o en escasez. Ahí está la vida eterna. Por eso el Señor Jesucristo dijo: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. El amor de Dios, hermanos, es expresivo. Y nosotros necesitamos apreciar eso. Cuando alguien te dice que te ama y te lo dice de verdad, se genera en tu corazón una sensación muy agradable. Cuando alguien te acepta como eres, hermano. Contrario, cuando alguien te rechaza, no necesita decírtelo. Cuando alguien nos rechaza, lo sentimos, nos damos cuenta. Pero también cuando alguien nos ama, cuando alguien nos prefiere, cuando alguien se siente a gusto con nosotros, y cuando alguien ese amor lo expresa con una dádiva, se siente bonito. Qué bueno que Dios se hizo hombre, hermano. Qué bueno que Dios se hizo hombre. No para que Él nos entendiera a nosotros, sino para que nosotros le pudiéramos entender a Él y pudiéramos correspondernos los unos con los otros. Por eso cuando uno lee en la Biblia de cómo se vive en comunidad, usa estas palabras: amaos los unos con los otros, gozaos los unos con los otros, exhortaos los unos con los otros. Eso es vivir en comunidad. El amor de Dios no solamente es profundo, expresivo, también es evidente. La gente se da cuenta. El Señor Jesucristo fue bien claro y dijo: en esto conocerán las gentes que son mis discípulos, en que ustedes se amen los unos con los otros. Ese amor rompe barreras sociales y de razas, hermano. Y la gente se da cuenta cuando ese amor de Dios está en nosotros. El amor de Dios, hermano, es evidente. Ese amor está por encima de cualquier metodología evangelística o de hacer discípulos. Basta con que la gente se dé cuenta cuánto nos ama Dios, hermano. Y es la forma como el Padre atrae a la gente. El Señor Jesucristo lo dijo: nadie viene a mí si no es atraído por mi Padre. Pero el Dios hecho carne también dijo: nadie viene al Padre si no es por mí, porque Él es el único Dios verdadero. Se entienda o no se entienda, basta creerlo. ¿Cuántos saben que Dios nos ama? Hay mucha gente que lo sabe, lo ve, lo siente. Y es posible que algunos de nosotros estamos aquí porque el amor, el cariño, la ternura de Dios fue tan evidente para el perdido que también nosotros quisimos el mismo trato.
y que dijo el Señor: ven a mí, los que están trabajados y cargados, que yo los voy a descansar, los voy a hacer descansar. Y al que a mí viene, no le echo fuera. El amor de Dios, hermano, este amor paternal de Dios no solamente nos muestra su profundidad, sino también muestra su gracia. La gracia, miren dónde está la gracia. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo, estoy en el versículo 21, y contra ti ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Así le dijo. El hijo había ensayado la confesión, se había arrepentido, había vuelto en sí, porque el arrepentimiento no es otra cosa más que un cambio de mente, de emociones y de voluntad. Más que llorar y brincar o azotarse en el piso y llenarse de remordimiento, el verdadero arrepentimiento, hermanos, es un cambio de vida. Es reconocer la condición en que estamos cuando le fallamos al Señor, confesar ese pecado y apartarnos de él. Y cuando lo hacemos así, alcanzamos misericordia. Así fue el Padre, fue movido a misericordia. Y ya no lo terminó, ya no lo dejó terminar la oración de confesión. Ya no dijo el hijo: hazme como uno de tus jornaleros. El padre no le dio tiempo al hijo decir lo demás. Ya le estaba mostrando que el derecho de ser hijo no lo había perdido. ¿Y por qué digo gracia, hermano? Dice el versículo 22: pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Les digo que cuando uno descubre el sentido de estas historias, el sentido espiritual, entonces la porción bíblica parece interesante, importante, porque ese vestido representa la justicia. La justicia, la justificación, la justicia de Cristo. Nadie es salvo por obras. Así dice la Biblia: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, este es un don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Qué preciosa palabra. Qué preciosa palabra. A lo suyo vino, dice Juan, mas los suyos no le recibieron. Mas a todos aquellos que le recibieron, así como nosotros, les dio el derecho o la potestad de ser llamados hijos de Dios. Los cuales no son engendrados por voluntad humana, por voluntad de varón, no son engendrados por sangre, por carne, sino de Dios. Qué impresionante es, hermano, lo que hace la gracia. La gracia. Y luego, anillo. Eso representa, hermanos, autoridad. Y luego, calzado. Eso representa libertad. Los esclavos andan descalzos, los libres, los hijos, andamos vestidos con el mismo derecho, aunque nos hayamos perdido, pero seguimos con el mismo derecho y la misma autoridad y con la misma libertad. Fíjese cómo en la familia se puede ver este cuadro. Voy a usar en primera persona este testimonio. Yo un día entendí que tengo que cuidar a mi esposa, porque hay la posibilidad que la pierda. Y eso es práctico, eso es entendido. ¿Por qué creen que de repente se refiere a alguien que estuvo casado diciendo mi ex esposa, mi ex marido, mi ex suegra? Pero por más que se molesten con los padres y con los hijos y con los hermanos, jamás va a escuchar usted decir
mi ex mamá, le presento a mi ex papá, a mi ex hijo. Nunca, eso no se pierde. Cuando Dios te da ese derecho, hermano, es una bendición. Qué privilegios. ¿No le parece interesante esto, hermano? Nomás fíjate de dónde nos sacó Dios. Posiblemente aquí hay gente que pues no estaba tan perdida comparado con otros, aparentemente pues, pero una vez que uno se enfrenta delante de Dios se da cuenta que a veces esos que están más perdidos resultaron ser los más buenos que nosotros. Y la gracia es así. La gracia aparece cuando ya la sentencia está dicha, condenación. Y la gracia aparece para decirnos: deténgase el juicio, detengan esas piedras, deténgase la pena de muerte, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Por esa gracia, hermanos, es que podemos vivir en un mundo que cada día se torna más perverso, más cruel, pero por la gracia, hermano, podemos ser libres y el pecado ya no se enseñorea de nosotros. ¿Qué libertad hay en Cristo, hermanos? ¿Qué libertad hay en Cristo? Porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, gracias a la gracia de Dios. Y termino diciendo lo siguiente: el amor de Dios no solamente es profundo, no solamente muestra su gracia, el amor paternal de Dios también nos muestra su gozo. Mire cómo dice allí: y traed, el versículo 23, traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Vamos a hacer fiesta. Yo he sugerido a las iglesias que hagamos una práctica, y ahora se lo sugiero a ustedes, hermanos. Les propongo algo, a ver si llegamos a un punto de acuerdo. Que cada vez que se salve una persona, hagamos fiesta. Porque allá en el cielo, eso sucede. Hay un canto por allí que dice así como que en el cielo se canta, ¿o cómo es? Lo que, a ver, gracias, pastor. Pero de repente, hermano, se convierte el pecador y hasta parece que nos causa así reacción. Todavía estamos pensando, vamos a esperarnos un mes, hermano, y qué tal no es salvo. Y luego nos acercamos con el nuevo, hermano, y dice que qué curioso, qué curioso. Y en lugar de gozarnos y animarnos, ¿sabe qué le decimos? Yo así era cuando empecé, porque estaba en el primer amor. Espérate 3 meses para ver si es cierto. Oiga, qué mentalidad la nuestra. Yo les propongo que hagamos fiesta como imitando a los ángeles de Dios, que cada vez que se acercó a alguien a Cristo, bueno, fíjense, eso puede ser una figura nada más, pero yo creo que sí es cierto lo que dice el Señor, porque fue muy categórico y dijo, no, así se hace en el cielo. Cuando alguien se arrepiente, acá en la tierra hay gozo allá arriba. No creo que el Señor le esté dando un sentido figurado a eso, hermano. Yo sí le creo a Dios, que sí hay fiesta. Hay fiesta. Ayúdenme en algo. ¿Cuántos son salvos? Así que sean salvos, que ustedes digan, Señor me perdonó. ¿Cuántos van a alzar las manos y decir, Señor me perdonó? Aunque el mundo no lo crea. Miren cuántas manos. Pues mire, cada vez que usted llegó al cuerpo de Cristo, ¿qué hubo en el cielo?
fiesta, fiesta, fiesta. Pero vean, hermanos, las fiestas tienen que tener razones para hacer fiesta. Y aquí están, miren el texto. Miren cómo dice 24. ¿Por qué hay que hacer fiesta? Porque mi hijo muerto era. ¿Y qué pasó? Y ha revivido. Esa es una verdadera razón para hacer fiesta, para gozarnos. Es más, ya con recordar, hermano, ahorita que hemos sido perdonados y salvos, ya deberíamos tener una carita feliz. Nada más recordar que el Señor nos salvó, nos rescató del pecado, nos hizo libre de la muerte, del diablo, del pecado, del infierno. Y en contraste a eso, nos promete el cielo. En lugar de tristeza, gozo. En lugar de derrota, victorias. En lugar de escasez, abundancia. Y le puedo seguir toda la noche con esos contrastes preciosos. Bueno, vamos a ver la segunda razón. Ayúdenme. Se había perdido. ¿Y qué sucedió? Y es hallado. Segunda razón por la cual hay que hacer fiesta. Tercera razón. No están allí, ¿verdad? Mire, vaya al 27 y vamos a encontrar la tercera razón. La última parte. Por haberle recibido bueno y sano. Versículo 27 al final. Así que estaba muerto y está ahora más que vivo. Se había perdido y es hallado. Y además no va a haber necesidad de llevarlo a un centro de rehabilitación. No lo tenemos que llevar a un hospital para hidratarlo. Viene hasta con chapita. Sano y bueno, o bueno y sano. Qué tremendo, ¿verdad? Oiga, usted ¿no le ha pasado que cuando pierde esos perritos chihuahueños, esos chiquititos, ha visto cómo le lloran la familia, los hijos, los niños? ¿Sí? ¿Han visto eso? Yo he visto abuelos llorándole a esos chihuahueños más que llorarle a los nietos. Y luego mandan a hacer pósters y los pegan en los postes, en las paredes, los anuncian en la radio, en la televisión. Hay fotografías de ese chihuahueño allí. Y cuando lo encuentran, ay, hermano, ¿cómo hacen ruido? ¿Cómo pues alguien puede gozarse por encontrar un perrito de ese tamañito? Y cuando alguien se salva, oiga, no queremos hacer ruido. ¿Cómo ven? Hay razones por las cuales hacer fiesta. El hermano mayor se enojó. Le digo que estaba enfermo del corazón. Se amargó, no quiso entrar. Y el padre, hermano, era bueno. También se acercó a él y lo invitó a pasar al gozo. Le reclamó, usted ya sabe la historia. Así que con este final queda muy claro que los pecadores o los gentiles, publicanos, estaban representados muy bien por esa oveja que pudo haberse perdido, o por esa moneda que pudo haberse perdido, o por el hijo que sí se perdió. Los fariseos están bien representados con aquel que estaba en casa, lo tenía todo, sin embargo, no tuvo la oportunidad ni siquiera comerse un cabrito con sus amigos. Perdónenme porque de repente veo unas fiestas allá afuera, hermanos. Serán del diablo, serán del mundo, como quieran. Pero yo digo, no.
eso no tiene que estar por encima del gozo que hay acá. No. Nosotros tenemos que cambiar la forma de expresarnos para con Dios y para con la gente. El mundo tiene que saber que el verdadero gozo está en la iglesia de Jesucristo. El mundo tendrá que saber que acá hay alegría, que acá hay fiesta. Porque nosotros no solamente celebramos cumpleaños, aniversarios, eventos especiales, nosotros celebramos a Cristo. Tenemos una verdadera razón de hacer fiesta alrededor del Rey de Reyes, Señor de señores, el que era, el que es, el que ha de venir. Porque Él es. Hay muchas razones para adorar al Rey. Yo deseo que este mensaje les haya bendecido como a mí me ha bendecido. Lo único que hice es una transferencia de lo que hay acá en este corazón por lo que Dios hizo en mi vida. Y tengo ganas en mi recta final de proclamarlo donde quiera que el Señor me dé la oportunidad de hacerlo. Porque vale la pena. Hay verdaderas razones para compartir con otros nuestro gozo. Con cuánta razón el rey David, después de haber pecado, dijo: vuélveme el gozo de tu salvación y un espíritu noble me sustente, porque es entonces que los pecadores vendrán a ti. La gente nos tendrá que ver alegres y se han de convencer que estamos alegres, que somos los seres humanos más felices de la tierra, porque Jesucristo nos hizo libres, porque Jesucristo, hermanos, derramó su amor, porque Él derramó su compasión, nos levantó de donde nadie nos quería, nos hizo sus hijos, nos hizo sus siervos, nos hizo gente muy especiales, hermano. Pastor, dejo este lugar. Dios me los bendiga. Seguiré a sus órdenes. Celebren a Cristo. El amor paternal de Dios es profundo, es expresivo, es evidente. El amor paternal de Dios es demostrado a través de su gracia, con la cual derrama justicia para que nadie te condene. Te da autoridad y te da libertad. El amor paternal de Dios es un amor que se manifiesta con gozo, con fiesta, sobre todo porque estábamos muertos en el pecado y hemos resucitado a novedad de vida. Estábamos perdidos, pero Él vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Y además, hermanos, estamos buenos y sanos.